Vamos a hablar precisamente pues del metro, porque usted sabe que para darle una mayor seguridad a todos los usuarios de este transporte, de este sistema de transporte público, especialmente a las mujeres, la administración ahora del sistema de transporte colectivo implementará varias medidas en puntos críticos de esas instalaciones. Y Saray Mariscal nos trae esta historia. La directora del sistema de transporte colectivo Metro, Florencia Serranía, dio a conocer un balance de su gestión a 91 días al frente del metro. Las averías y deficiencias del sistema fueron los primeros puntos abordados. Como lo ocurrido este martes, a pocas semanas de otro incidente similar, cuando las escaleras de la línea 7 de la estación Mixcoac sufrieron una falla mecánica y el saldo fue de 8 personas lesionadas. El diagnóstico del metro nos indica que lo que más requiere son horas, millones de horas para poder poner en punto los sistemas. Y el presupuesto que tenemos va a ser suficiente para poder enfrentar la operación del metro este año, y vienen recursos adicionales para los proyectos específicos que definamos como parte de modernización del metro, una verdadera modernización. Señaló que hasta el día de hoy se tienen 19 trenes recuperados y la meta es llegar a 35 al final del año. Del programa más importante que iniciamos el 5 de diciembre. El nombre de este programa es Más trenes en las líneas, que implica disminuir averías en trenes e infraestructura, preparar refaccionamiento, incrementar trenes disponibles para el mantenimiento y, sobre todo, establecer los procesos que involucran a los trabajadores, el tiempo de atención y la calidad de las intervenciones y los recursos necesarios. La funcionaria anunció que se dará mantenimiento a todas las escaleras del metro, así como la adquisición de 509 cámaras con reconocimiento facial para brindar seguridad a usuarios y a mujeres acosadas. En las imágenes Joel Arias, Saray Mariscal, 21 Noticias.